Marvel, el fantasma de los héroes. Zorro, novelas ligeras. My friends, recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar. Ahí lo estaremos esperando. Espero les guste el fic y continuemos. 276. Me quedo con la piedra del alma. Danny, lo mejor es esconder estas cosas, destruirlas o algo así, dijo Steve. Ni siquiera sabemos si podemos destruirlos, señaló Loki. Y dispersarlos no funcionó para quienes los escondieron. Thanos simplemente los encontró de nuevo. El éter se ocultó con éxito durante 5000 años, les recordó Thor. Si lo ocultamos tan bien como mi abuelo ocultó aquel, podría funcionar perfectamente. Destruirlos tendría más sentido, dijo Tony. Estoy seguro de que entre todos encontraríamos la manera de desmantelarlos. Son tan viejos como el universo, dijo Dandy. Ni siquiera sabemos qué pasaría si lo hiciéramos. Podría destruir el continuo espacio-tiempo. Además, si los destruimos, Visión nunca mejorará. La Visión aún podría recuperar sus funciones cerebrales superiores, dijo Bruce antes de suspirar. Pero lo dudo, y si no mejora, quién sabe qué le pasaría a Wanda. ¿Y qué? ¿Los conservamos sin más? Preguntó Nat. Es una locura. Estaríamos rogando que todos los megalómanos invadieran nuestra atmósfera. Meternos con el Tesseracto fue lo que atrajo la atención de Thanos. La piedra del alma se queda conmigo, repitió Dandy. Y la piedra de la mente debería ir con Visión. Strange podría recuperar la gema del tiempo, reflexionó Clint. O sea, confiamos en él y básicamente toda su vida está dedicada a asegurarse de que nadie la use. La gema de poder debe regresar a Shandar, argumentó Gamora. La gente de allí le dará buen uso y, sin la amenaza de mi padre, nadie podría traspasar sus fronteras. Deberíamos poner al menos una de las piedras en un lugar de difícil acceso, dijo Loki. Imagino que hay lugares en él a los que nadie podría entrar. La piedra de la realidad, por sí sola, puede destruir toda la existencia. Ese era el plan de Malekith hace tantos años. Si la guardamos en el reino de los muertos, estará fuera de nuestro alcance. ¿Qué pasa si un fantasma intenta usarlo? Dijo Steve. Podríamos ponerlo en un lugar donde ningún fantasma tenga acceso, ofreció Dandy. Conozco algunos lugares que funcionarían. También podríamos guardarlo en el congelado extremo. Todos ustedes han estado allí, saben lo seguro que es, y si lo entierro en algún lugar con hielo fantasma resistente, nadie, vivo o muerto, podría entrar, y mucho menos encontrarlo. Aún queda el Tesseracto, dijo Bruce. Asgard podría tomarlo, ofreció Thor. Fue nuestro primero y estaría protegido por la magia de Loki. Me imagino que Loki incluso podría hechizarlo para teletransportarlo si alguien intenta usarlo. Podría, dijo Loki. Eso deja 4 de las piedras en la tierra. Señaló Gamora. No voy a permitir que se concentre tanto poder en un solo lugar. No confío tanto en nadie. Bueno, ¿qué sugieres? Preguntó Tony arrastrando las palabras. ¿Hay alguien en todo el universo en quien confíes para que tome el Tesseracto? ¿Y si los fantasmas también se llevan el Tesseracto? Preguntó Danny al ver que Gamora no respondía de inmediato. Eso significaría 3 piedras para la dimensión de los vivos y 3 para los muertos. De todos modos, el Tesseracto es probablemente la única piedra que podría abrir un portal a la zona fantasma, así que si está escondido allí, nadie podría usarlo para entrar. Eso aún deja 3 piedras en la tierra, dijo. Después de todo, vives aquí. Si estuvieras dispuesto a devolver la piedra del alma a su escondite. No, dijo Danny, con la voz repentinamente quebrada. No, así no funciona, es mío. Estoy conectado a él de alguna manera. Además, las protecciones de ese planeta desaparecieron. Era algo de un solo uso. Danny, dijo Tony. Todavía no nos has dicho qué hiciste para conseguirlo. ¿Sigues diciendo que había protecciones y que Thanos dijo? Thanos dijo que habías matado a alguien, continuó Loki sin rodeos. Y dado que Gamora nos dijo que fuiste sola a buscar la gema del alma, eso es preocupante. ¿Por qué importa? Preguntó Dandy. Conseguí la gema y salvé el universo, estoy bastante seguro de que eso compensa lo que pasó allí. Dandy, dijo Steve. No maté a nadie, dijo Danny sin rodeos. Lo prometo. Bueno, excepto a Thanos, lo maté, pero todos lo vieron. No maté a nadie en Vormir. Pero alguien murió, dijo Thor. Lo veo en tus ojos. Perdiste a alguien. Llevaban horas en la sala de conferencias.
Se habían sentado alrededor de una mesa redonda para hablar del guantelete del infinito después del desayuno de esa mañana. La mesa de roble estaba llena de notas, tazas de café casi consumido y las sobras del almuerzo. Gamora había sido invitada como la representante sensata de los guardianes. Se había hablado de pedirle a Nebula que viniera, pero se decidió que, como Gamora era la hermana menos punzante, ella sería la representante. Todos los Vengadores también estaban allí, discutiendo y debatiendo las opciones correctas e incorrectas para almacenar o contener la bomba de relojería que tenían en su poder. Danny estaba allí para representar a los fantasmas y Peter había sido invitado para representar a Metas, no bajo el Consejo de Acuerdos. También porque tenía que aceptar el plan o nunca le diría a Anne dónde lo escondía. Peter se había pasado la mayor parte de la reunión cogiendo a Danny de la mano y dándole bocadillos a escondidas. Danny también le daba bocadillos a escondidas usando sus poderes y tratando de no ponerse histérico. El plan de esa mañana era elaborar una propuesta para que la ONU y el Consejo de Acuerdos la analizaran para el guantelete del infinito. Ahora mismo, parecía que todos, e incluso su madre, querían una piedra o el guantelete entero para jugar con él, lo cual era buscarse problemas. Ahora que Danny se había recuperado lo suficiente como para mantenerse despierto todo el día, era hora de volver a la política. Si lograban idear un plan justo, podrían obtener la aprobación necesaria y finalmente podrían poner fin a este capítulo de sus vidas. No y Danny dijo Peter, apretándole la mano desde donde se abrazaban bajo la mesa. Puedes decírnoslo. No era la primera vez que contaba la historia. La había reservado para una llamada a Sammy Tucker, alimentada por una pesadilla. Había vuelto a soñar con dormir. Esto, junto con la destrucción de Shandar, era parte frecuente de su rutina nocturna. Se cepillaba los dientes, se metía en la cama, cerraba los ojos y entonces volvía a estar allí. A veces estaba en Shandar viendo a Dan y Thanos destruirlo juntos. A veces era él quien lo destruía. Otras veces estaba en las ventosas cumbres de Vormir, imaginando todas las posibles razones por las que Clockwork había muerto. Nada ayudó realmente. Danny simplemente tuvo que soportarlo. Unas noches antes, el sueño había sido tan real, tan visceral, que al despertar, usó sus poderes para conjurar un escudo entero de grueso hielo protector. Derretirlo antes de que nadie despertara o se diera cuenta había sido un suplicio. Sus pesadillas también lo llevaron a llamar a Sam y Tucker más de una vez. Los despertaba en mitad de la noche para que lo calmaran y le prometieran que todo estaría bien. Les había hablado de Clockwork porque lo conocían. Habían conocido al amo del tiempo, sabían lo que había hecho por Danny, mejor que nadie. No había podido explicar cuál había sido su primer plan para conseguir la piedra, pero no importaba. Aún así, habían llorado con él. Y ahora los Vengadores le pedían que se lo contara. Danny no sabía si podría pronunciar las palabras. ¿Por qué necesitaban saberlo? Solo necesitaban saber que había conseguido la gema y que la conservaría. Definitivamente lo iba a conservar. La piedra se había unido a él de alguna manera. A veces sentía su eco en su interior cuando se concentraba. Diablos. Había cambiado el color de sus ojos en forma fantasmal e incluso el de sus ectoblastos. Ahora era naranja por todas partes. Claro, tenía un montón de juegos de palabras naranjas listos para usar. Danny había planteado la hipótesis de que la piedra del alma existía en el lugar entre la dimensión de los vivos y la de los muertos. Un fragmento del universo que representaba el flujo de energía entre ambos. Un poco como Danny. Y cuando Danny tomó el control de la gema del alma, fue como encontrarse por primera vez. Supuso que la gema del alma podría haberse unido a ella o Vlad, pero quizás no también. Danny había muerto en un portal entre las dos dimensiones, con la energía del más allá recorriendo su cuerpo. Vlad solo había recibido un disparo en la cara y ella ni siquiera había muerto. Sea como fuere, algo había hecho clic en la forma fantasmal de Danny y se transformó para adaptarse a su nueva compañera. Ahora, incluso a una distancia enorme e indeterminada, podía sentir la gema. Zumbaba, prometiendo estar lista para él si la llamaba. No es que lo hiciera. Esperaba no tener que volver a usar esa cosa. Cada vez que pensaba en eso, podía jurar que sentía un pulso de diversión y aprobación proveniente de la piedra, pero estaba bastante seguro de que era solo su locura. No puedo, dijo Danny. No puedo hablar de Vormir. Ahora no. Por favor. Todos lo miraron con mucha preocupación. Danny tragó saliva y miró la mesa frente a él, incapaz de sostener sus ojos. De acuerdo, dijo Tony. Está bien, chico.
No hace falta hablar de eso ahora. Pero hay algo que debamos saber. ¿Algo peligroso? No, dijo Danny negando con la cabeza. Nadie va a buscar venganza ni nada. Entonces podemos posponer esto, dijo Steve. Gamora, si Danny se queda con la gema del alma, pasará la mitad del tiempo en la zona fantasma y la otra mitad en nuestra dimensión. Danny incluso podría guardarla en la zona en lugar de llevarla consigo. ¿Sería un buen acuerdo? Ella frunció el ceño. Confío en Danny, dijo. No hará nada con la gema del alma. No sé si confío en Strange o en Visión. La visión es innegociable. Necesita esa piedra para funcionar, dijo Bruce. Y además, puede blandir el martillo de Thor. Tú mismo lo has comprobado, sabes que requiere un buen corazón. ¿Y qué hay de Strange? Insistió, sin discutir por el momento. Apenas lo conocemos. No forma parte de tu equipo y no tiene experiencia en combate, aunque no pueda demostrarlo. ¿Y si hiciera un juramento mágico? Preguntó Loki. ¿Para proteger la piedra y evitar que se use irresponsablemente? ¿Te tranquilizaría? También podríamos organizar un registro de las protecciones de su humilde morada y reforzar la protección del amuleto donde guarda la piedra. Con el tiempo, podremos entrenarlo más a fondo en combate, si de verdad te preocupa. Gamora inclinó la cabeza considerando esto. Todavía no estoy segura, dijo. Pero si logro comprender la redacción del juramento mágico, quizá lo permita. No me gusta que dos de ellos vayan a estar en el planeta a tiempo completo. Además, ¿qué pasa después de que Strange muera? ¿Su orden no le pasa esa piedra al siguiente hechicero supremo o lo que sea? Dijo Tony. Qué nombre tan tonto, por cierto, pero si es así, podemos implementar algo para que quien se la dé para su protección haga el mismo juramento, y así sucesivamente. Tony, tu nombre de héroe es Iron Man. Es un nombre excelente, dijo Tony. Pero me estoy desviando del tema. Podemos elaborar un plan de protección a largo plazo. Al parecer, llevan siglos defendiendo esta piedra, y ahora, sabiendo que alguien como Thanos es posible, estará aún más protegida. ¿No es ese mismo argumento el que usaste para Shandar? Si te preocupa que la gente sepa que hay dos piedras aquí, podríamos mentir, dijo Thor. Diles a todos que vamos a esconder la piedra del tiempo en algún lugar del espacio. Loki podría ofrecerse a llevarla a algún asteroide remoto en medio de la nada mientras esté bajo el cuidado de Strange. Así, cualquiera que la busque irá primero a por Loki. Oh, muchas gracias, dijo Loki con sarcasmo. Eres mucho más robusto que él, y yo estaría ahí para defenderte, y lo haremos durante mucho tiempo, argumentó Thor. ¿O crees que no podrías con ello? Podría, dijo Loki. Y me gusta mentir. Siempre y cuando Strange esté dispuesto a aceptar más entrenamiento, permitir que se le amplíen las protecciones y hacer el juramento, dijo Gamora. Estoy dispuesta a permitirlo. ¿Y qué hay de Visión? ¿Cómo vamos a protegerlo de que le quiten la piedra? Es una vulnerabilidad, dijo Steve. Odio admitirlo, pero si Visión tiene la gema de la mente, tanto la gema de la mente como la gema del alma estarán en movimiento y relativamente desprotegidas. La piedra del alma está a salvo, dijo Danny. Está conectada conmigo, ¿recuerdas? No funcionará con nadie más. Y estaba seguro de eso. No sabía cómo lo sabía, pero lo sabía. Los adultos en la sala lo miraron y notó que querían preguntar más. Danny respiró hondo, esperando que no lo hicieran. Quizás podríamos ponerle una cubierta a la piedra mental, preguntó Peter. ¿Qué? Preguntó Tony. La protección de Strange en la gema del alma era que estaba en esa caja que solo él podía abrir, señaló Peter. Y la gema de Danny solo funcionará para él. ¿Podríamos aplicar algún tipo de magia a la gema de la mente? Quizás como el martillo de Thor. Así, aunque alguien se la quite, no podrán usarla. No es mala idea, dijo Bruce. Thor, ¿cómo funciona tu martillo? No lo sé, admitió. Mi padre lo encantó con esta magia, y ya no está. Podríamos aplicarle ingeniería inversa, dijo Tony. O magia inversa. Estoy seguro de que si Loki lo estudiara lo suficiente, podría entender cómo funciona. Quizás, concedió Loki. Me llevaría tiempo y Visión necesitaría una gran protección hasta que estuviera completa. Creo que parte de la protección debería ser una barrera física real, quizás hecha de Uru, para luego usar magia para hacerla impenetrable y, desde allí, lanzar hechizos similares a los del martillo de Thor. ¿Cuánto tiempo? Preguntó Gamora. No lo sé. Semanas, quizá incluso meses, dijo Loki. Más rápido ahora que la cosa me deja levantarla.
Wanda mantendrá a Visión a salvo hasta que eso se haga, dijo Clint. Sabemos que está prácticamente furiosa por eso ahora mismo. También podríamos aumentar la seguridad en su casa. No creo que nadie vaya de buscar la gema mental en el próximo mes, pero si lo hacen, todos podemos estar de guardia para ir. Eso podría funcionar, concedió. Shandar también podría apreciar un trabajo mágico similar en la gema de poder. Les preguntaré cuando la lleve allí para ver qué prefieren. Sus protecciones también necesitan ser reforzadas, ya que Thanos pudo atravesarlas. Para las protecciones, podría contactar a los enanos, dijo Thor de repente. Ellos fabricaron mi martillo originalmente, puede que tengan una pista de cómo funciona la magia, incluso podrían construir una carcasa más robusta para la piedra de poder. De acuerdo, dijo Steve. Eso cubre las 3 piedras que se quedarán en nuestra dimensión. ¿Y las otras 3? La piedra del alma probablemente se quedará en mi castillo, dijo Dandy. Que está bastante protegido mágicamente. Iba a dejar una de las piedras con los congelados lejanos. Llevan mucho tiempo protegiendo artefactos mágicos peligrosos. En cuanto a la tercera piedra, allí hay una torre a la que solo yo puedo entrar ahora. Si la pongo ahí, nadie podrá encontrarla, y mucho menos acercarse. Eso significa que tendrías acceso a 3 piedras en cualquier momento, señaló Natasha. ¿Qué pasa después de qué? Bueno, ya morí, dijo Dandy. Y, sinceramente, ya no sé si soy como Thor y Loki o como un humano, pero si desaparezco algún día, la torre seguirá siendo inaccesible para nadie más y los congelados lejanos seguirán defendiendo la piedra que les damos. Solo queda la piedra del alma, que, debo añadir, probablemente no le sirva a nadie más. La dejaré en mi castillo bajo protección y daré por terminado el día. ¿Por qué no funcionará para nadie más? Decir simplemente no probablemente no funcionaría. Danny suspiró e intentó explicarlo. La piedra del alma y yo somos como, amigos, dijo, haciéndoles fruncir el ceño. Miren, es como, no estoy realmente vivo o muerto, ¿verdad? Solo estoy, en el medio. Mi alma se balancea sobre esta delgada barrera entre la vida y la muerte. Es el mismo lugar que la gema del alma, murmuró Loki. Ambos son iguales. Exactamente. Dijo Dandy. Representa el flujo de energía entre la zona fantasma y todo lo demás, y yo también existo entre ellos. Creo que por eso cambió el color de mis ojos. La piedra me eligió a mí después de todo. No creo que elija a nadie más. Vlad y ella podrían parecerse, pero no son exactamente lo mismo. O sea, Vlad no murió dentro de un portal y ella ni siquiera murió, gracias a Dios. De acuerdo, dijo Steve. Tiene sentido, pero ¿qué pasa si, bueno, si envejeces? Podremos hablar de eso cuando lleguemos, dijo Thor. Loki y yo estaremos vivos para supervisar la entrega de la gema del alma a una nueva protección en algún lugar de él o de otro reino. ¿Hay alguna manera de contactar con Shandar? Preguntó Clint a Gamora de repente. Si algo les pasa a las piedras de aquí, deberíamos poder advertirles de que alguien intenta recolectarlas, y viceversa. Podría hablar con ellos cuando lleve la piedra para establecer una estación de comunicación entre ustedes, dijo Gamora. Aunque sus gobiernos tendrían que unirse un poco más si quisieran que fuera algo más que un simple contacto de emergencia. No creo que estemos listos para acuerdos comerciales ni nada por el estilo, dijo Tony con seriedad. No estamos al nivel de paz mundial de Star Trek. ¿Pero no sería genial? Preguntó Peter. Imagínenselo. Dandy es el rey de los fantasmas, Thor es el rey de Asgard, Loki es un príncipe de Jotunheim. Si pudiéramos mejorar nuestra relación, la Tierra podría ser el centro de la federación. Entonces podríamos empezar a lo importante, añadió Danny con una sonrisa. Vamos con valentía. Todos los humanos en la sala sonrieron, mientras que los 3 extraterrestres parecían un poco desconcertados por la referencia. Peter explicó con alegría la referencia cultural a un programa de televisión que mostraba una galaxia en paz consigo misma, dedicada a explorar el universo, conocer gente nueva y hacer amigos. ¡Qué idealista!, resopló Loki. Parece muy humano, dijo Gamora. Me recuerda a Kid. Retírate, dijo Tony. Kid no es nada parecido. ¿En serio? Un capitán humano de nave que se enamora de hermosas alienígenas en cada planeta que visita, con una tripulación de alienígenas más hábiles que él. Insistió Gamora. El capitán Kirk es inteligente y está entrenado. Dijo Tony. ¿Sabe Kirk jugar al ajedrez? Hizo una pausa y luego se encogió de hombros en señal de derrota. Volviendo al tema, dijo Steve.
Las piedras. ¿Estamos contentos con todo eso? ¿Lo eran? Todos se miraron, repasando la ubicación de cada piedra y descubrieron que, aunque no era perfecta, probablemente funcionaría. Sobre todo si mentían sobre la presencia de la piedra del tiempo, dándole una capa adicional de protección. La piedra del tiempo podía usarse para retroceder a una época donde la ubicación de las piedras no estaba tan protegida. Tenían que sortear esa laguna. Creo que sí, dijo Tony. Deberíamos redactarlo y llevarlo a la ONU para su debate. Haré que Chaya también lo revise y ofrezca su opinión. De acuerdo, dijo Natasha. Solo queda una cosa más. Peter. ¿Dónde está el guantelete? Dijo Peter. Sobre eso. Peter, acordamos que una vez que tuviéramos un plan, nos dirías dónde estaba, dijo Tony. No, no es eso. Es solo que, es un poco vergonzoso. Dijo. Dínoslo, chico, suplicó Clint. Cierto. Entonces, y cuando me secuestraron los fantasmas élficos el verano pasado, Danny nos llevó a su castillo antes de volver a la Tierra, dijo Peter. ¿No lo guardaste ahí, verdad? Preguntó Danny. No. Solo, nos dijiste que el cofre de Pariadark solo se podía abrir con una llave, ¿verdad? Y que mientras nadie usara esa llave, Pariadark jamás podría destruir el universo, dijo Peter. ¿Y escondiste esa llave? En mi armario, dijo Danny. Lo metí debajo de mis zapatos viejos y esas cosas. Ahí es donde puse el guante. ¿Qué? Preguntó Tony. A nadie se le ocurriría mirar ahí. Se defendió Peter. Además, los fantasmas del campo de batalla sabían dónde estaba su casa, así que le pedí a uno que hiciera un portal y me llevara allí. Simplemente lo metí en su armario. Peter, dijo Steve intentando mantener la calma. ¿Lo escondiste en un armario? Sí. Dijo, ruborizado. El portal Fenton produce tanta radiación que taparía las señales de las piedras. No me mires así. Era el único lugar que se me ocurría. Funcionó. Eso era lo ridículo. Había funcionado. Danny se desmoronó primero, empezó a reírse a carcajadas y, medio momento después, todos en la habitación también reían. Lo había escondido en su armario, nada menos. Danny se apoyó en Peter, temblando de risa, y sintió que Peter hacía lo mismo. Cuando todo se calmó, Loki se teletransportó rápidamente a Fenton Works, recogió el guantelete de la habitación aún desordenada de Danny y lo trajo de vuelta con el ceño fruncido. No puedo creer que a ninguno de nosotros se nos haya ocurrido mirar ahí. Es un escondite genial, dijo Danny. Tú y Thor hablaron mal de ello cuando se lo conté. Peter y yo teníamos razón, y tú estabas terriblemente equivocado. Loki puso los ojos en blanco y bajó el guante negro. Y bien. Dijo. A trabajar. Yo, por mi parte, no quiero seguir viendo esta tontería más de lo necesario. Y así lo hicieron. La reunión terminó y todos se pusieron a trabajar en lo que debían hacer para desmantelar definitivamente el guantelete del infinito. Tomaría tiempo, pero Danny no dudó ni un instante que no funcionaría. Clockwork había muerto para que Danny pudiera tener el mejor futuro posible, ambas mitades de él. Y por mucho que le doliera pensar en él, Danny aún confiaba lo suficiente en el amo del tiempo como para creer que el guantelete del infinito nunca volvería a causarles problemas. Oye, Danny, preguntó Peter. ¿Quieres hacer la tarea juntos? Si la hacemos rápido, podríamos hacer algo divertido después de cenar. ¿Divertido, eh? Uf. Dijo Peter sonrojándose. Me refería a Mario Kart. Tengo mi interruptor en mi habitación, dijo Danny. Hagámoslo. Y lo hicieron. Danny hizo su tarea usando una función de voz a texto para no tener que escribirla con una sola mano, y Peter la hizo con los auriculares puestos para poder concentrarse. Al terminar, se sentaron uno al lado del otro y jugaron a Mario Kart. Si Danny hacía trampa con sus poderes, era asunto suyo. Y si los demás guardianes los descubrían y se unían, siendo Groot el mejor jugador de todos, mucho mejor. Jugaron juntos y estuvo bien. El rumor se había extendido por Midtown como un reguero de pólvora. Peter Parker tenía un novio. Era una idea absurda, pero que se propagó como la pólvora. Todo empezó cuando alguien le preguntó a MJ por qué Peter llevaba tanto tiempo sin ir a la escuela. MJ resopló y dijo que estaba visitando a su novio. Claro, lo dijo con un tono tan sarcástico que nadie se lo tomó en serio, al menos al principio. Luego, alguien más le preguntó a Ned, y el torpe Ned balbuceó una explicación.
Peter necesitaba visitar a un amigo, solo un amigo, claro. No pasaba nada raro. Bueno, quizá algo raro estaba pasando. Así que empezó a correrse el rumor de que Peter Parker tenía novio. ¿Quién en su sano juicio saldría con semejante idiota? Nadie en Midtown molestaría, desde luego. Lo que significaba que Peter probablemente se había inventado el novio. El propio Flash Thompson parecía disfrutar difundiendo el rumor de que Peter había inventado una relación falsa. MJ alimentó el rumor con algunas bromas sarcásticas que avivaron aún más el debate. Este rumor se creyó tanto que, para cuando Peter regresó a Midtown, ya era noticia vieja. Peter llevaba semanas ausente, entregando sus tareas electrónicamente y disculpándose con el equipo de debate por su ausencia. Sin embargo, ya todos estaban acostumbrados. Ned y MJ nos molestaron en contarle a Peter los rumores. Pensaron que sería muy gracioso verlo ruborizarse y balbucear sobre sus sentimientos por Danny. Si la escuela lo confrontaba, Peter tendría que explicar que no eran novios, que no estaba enamorado en absoluto. Esto se debía a que Peter aún no les había dicho que se había acabado su nostalgia. Cuando Peter se sentó para su primera clase desde la batalla contra Thanos, lo último que esperaba eran susurros. Frunció el ceño al ver a un grupo de chicas de su clase de química reírse desde sus pupitres mientras lo miraban fijamente. Muy bien, clase, dijo el señor González. Tranquilos. Es hora de empezar. Ya es abril y pronto tendremos nuestro examen AP, y además, su examen final y el proyecto final deben entregarse a finales de mes. Sé que tienen mucho que hacer, todos son estudiantes de AP, y espero grandes cosas de ustedes. Así que, comencemos la clase de química orgánica de hoy. Tendremos 35 minutos y luego hablaremos sobre la rúbrica para sus presentaciones en clase durante la primera semana de mayo. Peter buscó su agenda y empezó a anotar todas las tareas que tenía que hacer. Tanto él como Danny estaban liados con la escuela. Por eso, a pesar de tener ideas geniales para cosas divertidas, lo habían pospuesto todo. Ni siquiera habían podido grabar el vídeo anunciando la existencia de ella al mundo por lo ocupados que estaban. Ni siquiera habían anunciado su relación. Y Peter quería ver los memes que haría la gente al respecto. Qué lástima. Frunció el ceño al ver lo llena que estaba su agenda. Solo faltaban un par de meses y volvería el verano. El profesor comenzó su clase de química orgánica, algo con lo que Peter estaba mucho más familiarizado. Dejó que su mente se dirigiera a las miradas y susurros de sus compañeros mientras el profesor dibujaba enlaces de carbono en la pizarra. Peter metió la mano lentamente en el bolsillo y sacó su teléfono. Se lo puso en el muslo y empezó a escribir un mensaje a Danny con una mano. ¿Cómo va tu primer día de regreso? Peter bajó la mirada para asegurarse de que su teléfono estuviera en silencio y esperó. Miró su hoja en blanco de notas y empezó a garabatear con el bolígrafo, dibujando la insignia de Danny y luego añadiéndole arañitas y telarañas. No era un dibujo muy bonito, pero le hizo sonreír. Detrás de él, sintió que alguien le miraba fijamente la nuca y frunció el ceño. Peter giró ligeramente la cabeza y vio a Flash sonriéndole con malas intenciones. ¿Qué había hecho Peter para merecer esto? Acababa de regresar. Miró a Flash con enojo y luego se giró para mirar el tablero. No se sorprendió al sentir que Flash empezaba a patear el asiento de Peter. Peter apretó los dientes e intentó no reaccionar cuando Flash pateó, haciendo que su asiento saltara. Patada. 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 Peter se giró y le siseó al abusador para que lo detuviera. Señor Parker, dijo el profesor. Ya que está haciendo tanto ruido, quizá pueda decirnos qué tipo de interacción se muestra aquí entre el cristal de guanidinio y el sustrato en la estructura de transición que he dibujado. Peter echó un vistazo a la pizarra, observando la serie de reacciones que el profesor había dibujado. La reconoció por su propia lectura. Era una reacción publicada en 2011 o quizás en 2013. Daba igual, sabía cuál era. Se lamió los labios y habló. Eso es enlace de hidrógeno, señor. Excelente. ¿Sabes qué tipo de arreglo dibujé aquí? Dame la clase de reacción correcta. Es un reordenamiento sigma trópico 3,3 y una clase de reacción de Claisen. De nuevo bien. Ya veo que lo has hecho, señor Parker. Pero eso no es excusa para armar un alboroto, cálmate. Sí, señor. Peter suspiró y volvió a acomodarse. Flash al menos había dejado de patearlo. Se arriesgó a mirar su teléfono y sonrió al ver que Danny había respondido. Qué raro.
La gente no deja de mirarme por el brazo. Casi desmayo a Arash cuando chocó conmigo. Empezó a balbucear una disculpa por tocarme, nada menos. Creo que cree que soy de cristal. Peter escribió cuidadosamente una respuesta. ¡Qué idiota! Dime, ¿cuántos juegos de palabras con brazos has hecho ya? Danny no tardó mucho en responder. Era evidente que su novio, al igual que Peter, no estaba muy interesado en sus clases. Ambos se habían esforzado mucho para seguir el ritmo mientras estaban encerrados en el complejo. A ninguno se le permitió salir hasta que finalmente se encargaron del guantelete. Lo cual llevó una eternidad. Aunque era evidente que el plan que habían presentado los Vengadores era el que se aprobaría, los gobiernos del mundo habían querido discutirlo durante una eternidad. Finalmente, lo aceptaron, con algunas modificaciones, y Peter y Danny fueron liberados. 3 juegos de palabras sobre brazos y 6 sobre manos. Peter tuvo que reprimir un bufido en su mano. Eres el chico de mis sueños, ¿lo sabías? Una vez luché contra un fantasma que controlaba los sueños. Por supuesto que lo hiciste. Así es como sé que también eres el chico de mis sueños, Parker. Peter no se sonrojó. Sonrojarse sería admitir que esas palabras lo afectaron, y no fue así. En lugar de sonrojarse, envió un montón de imágenes de corazones y emojis y luego dejó el teléfono para prestar atención al resto de la clase. Él y Danny intercambiaron un montón de emojis ridículos durante sus clases. A veces, las secuencias de imágenes significaban algo y otras veces eran un galimatías incomprensible, como llenar un párrafo entero de patos con una frase al final. Peter lo disfrutó igualmente. A donde quiera que Peter iba, los susurros lo seguían. Era extraño. Peter decidió que prefería escribirle a su novio que aguantar las miradas. Danny, claramente, prefería escribirle a responder preguntas sobre dónde estaba su brazo, porque respondía igual de rápido. A Danny le habían equipado una prótesis, pero aún no se la habían dado porque Shuri quería integrar mejor los poderes de Danny con el brazo, lo que implicaba algunas modificaciones más en el diseño para que se adaptara e interactuara con sus poderes, además de permanecer con él cuando cambiaba de fiel. El miembro fantasma de Danny era genial, pero necesitaba algo mucho más fiable hasta que pudiera controlarlo mejor. Además, querían diseñar algo relativamente barato y reparable para que los padres de Danny pudieran repararlo en su laboratorio, o incluso construirle uno nuevo cuando el que tenía se le quedara pequeño. Danny se las arreglaba sin el brazo. Bucky le había ayudado con eso, ya que le había enseñado a hacer cosas como atarse los zapatos con una sola mano. Peter había visto cómo Danny se había acostumbrado a la falta de extremidades desde la pelea. Al principio, Danny tenía un sentido del equilibrio muy alterado. La falta de peso en el brazo lo hacía torpe. También tenía espasmos de dolor, como si el brazo todavía estuviera ahí, y nada podía hacer que desapareciera. Danny había tenido que reajustar su forma de vestir, comer y moverse solo para compensar la pérdida del brazo. Peter había hecho todo lo posible por ayudarlo sin ser extraño. Todos lo habían hecho. Peter no sabía si había logrado ser lo suficientemente comprensivo o no. Sabía que había sido mejor ayudando a Danny a adaptarse a la situación del Rey Fantasma. Había sido idea de Peter convocar a los demás líderes fantasmas al complejo para una reunión, para que Danny pudiera determinar cuáles eran sus nuevas expectativas y responsabilidades. Afortunadamente, Danny ya había establecido un sistema viable. Los fantasmas que ya gobernaban sus respectivos reinos de los muertos permanecerían en sus puestos de liderazgo, con todo el poder que conllevaban. Danny era técnicamente el rey de todos los fantasmas, pero la mayoría de los no muertos estaban liderados por fantasmas que conocían sus necesidades mejor que Danny. Por supuesto, estaban los fantasmas asgardianos. Pero Danny había descubierto que los pocos fantasmas de Asgard estaban más que contentos de portarse bien desde que se habían liberado de Hela. En resumen, habían establecido un salón de banquetes y una arena en su sección de la zona. Todo lo que hacían durante el día era comer comida fantasmal y luchar entre sí en gloriosas batallas. Estaban muy felices. Habían acordado enviar un representante a Danny una vez al año para hablar sobre sus necesidades, si las hubiera, pero no sentían que necesitaran a nadie más que a Danny como gobernante. Los fantasmas enanos y los fantasmas de Muspelheim ya tenían líderes. Líderes que se habían sometido voluntariamente a la autoridad suprema de Danny para destruir a Thanos. Esto significaba que, cuando Danny los contactó, esperaban perder todo su poder y ser sometidos.
Danny corrigió esa suposición errónea y les hizo la misma oferta que les había hecho a las reinas fantasmas de los elfos, Vanir y Frostbite. Eso realmente solo dejaba a los fantasmas midgardianos, los más cercanos. Estos eran los fantasmas que más odiaban a Danny, los que tenían la historia más complicada con él y con la Tierra. Sí, Danny era su rey, pero muchos desconfiaban de él y no querían escucharlo. No había nadie en la zona en quien Danny confiara para ser rey en su lugar, y dudaba que pudiera elegir a alguien que lo escuchara y realmente ayudara a los fantasmas de la zona. Lo que significaba que Danny tendría que hacerlo. Loki había sugerido que, una vez que Danny se graduara de la preparatoria, se tomara el tiempo de ir a la zona fantasma y hacer lo necesario para traer paz a los fantasmas que habitaban la parte midgardiana de la zona. Podría llevar semanas o meses, pero Danny necesitaba traer paz a la zona fantasma, tanto por el bien de la Tierra como por el de los propios fantasmas. Con suerte, esto implicaría más debates y alianzas que peleas. Peter ya había ofrecido su verano por la causa y Danny lo había besado por ello. Para cuando llegó la hora del almuerzo, Peter extrañaba muchísimo a su novio y estaba harto de que hablaran de él. Se sentó junto a MJ y Ned con un suspiro. ¿Qué pasa, Peter? ¿Qué tal la clase? Bien. Hoy empezamos la sección de química orgánica y ya voy adelantado, le dijo Peter a Ned. Pero es raro que la gente me siga mirando. Llevas desaparecido desde febrero, más o menos, señaló MJ. Nadie más que nosotros sabe por qué. No es que sea tan popular, se quejó Peter. La mayoría probablemente ni siquiera notó mi ausencia. Flash sí que lo hizo, dijo Ned con una risita. No dejaba de preguntarme por ti. Puaj, gruñó Peter. ¿Por qué no me deja en paz? Tal vez esté enamorado de ti. Ni siquiera bromees con eso. Todos sabemos que definitivamente está enamorado de Spider-Man. Peter gimió con fuerza ante eso. Odiaba que le recordaran la obsesión de Flash con su identidad heroica. Era extraño. Por suerte, MJ no pudo seguir burlándose de él porque los interrumpieron. Desafortunadamente, los interrumpió la fuente de las bromas de MJ. Hola, Penis Parker. Dijo Flash. ¿Qué quieres, Flash? Solo quiero que lo admitas. Admitir que... Todos saben que fuiste tú quien inició el rumor en la escuela de que tenías novio. ¿El qué? A su lado, Ned y MJ empezaban a reírse disimuladamente, y Peter empezaba a sospechar por qué todos murmuraban sobre él. Les lanzó una mirada que esperaba amenazante antes de que Flash siguiera hablando tan alto que atrajo la atención de todo el comedor. Estuviste fuera casi 2 meses y nadie sabe por qué, y solo sabemos que estás con tu novio. Como si alguien fuera a salir contigo, idiota. ¿Cómo habría empezado ese rumor si me hubiera ido? Les dijiste a tus amigos que mintieran, dijo Flash. Probablemente para encubrir lo que realmente hacías. Quizás para que te quitaran las pelotas. De todas formas, no es que las uses nunca. Peter puso los ojos en blanco y sacó el teléfono del bolsillo. Para tu información, Flash, estaba con mi novio. Tuvo un accidente muy fuerte y necesitaba ayuda, dijo Peter antes de girar el teléfono para que Flash pudiera ver la imagen de él y Danny en la pantalla de bloqueo. Era una foto que se habían tomado juntos en el complejo. Peter rodeaba a Danny con el brazo y ambos sonreían radiantes a la cámara. Es él. Sus dos amigos quedaron boquiabiertos al mismo tiempo que Flash gritó que estaba mintiendo y tomó el teléfono de Peter para mirar fijamente la imagen de la selfie. Lo fingiste. ¿Por qué iba a falsificar mi propia pantalla de bloqueo? Preguntó Peter. Es mi novio, se llama Danny. Nos conocimos el verano en mis prácticas en Industrias Stark. No mientas. Nadie con ese aspecto saldría contigo. Además, todos sabemos que las prácticas son una farsa. Peter saltó y le arrebató el teléfono de las manos a Flash. No estoy mintiendo. Pruébalo. Dijo. Bien. Lo llamaré por Facetime. Así que Peter desbloqueó su teléfono, abrió la app de Facetime y llamó rápidamente a Danny, sabiendo que su amigo probablemente también estaría almorzando si sus horarios coincidían como él creía. Efectivamente, tras unos instantes de tenso silencio, Danny respondió a la Facetime con aspecto preocupado. ¿Pedro? ¿Quién es? Preguntó Flash, poniendo su cara en la cámara para que Danny no pudiera ver más que él. ¿Cuánto te pagó por la foto? ¿Qué? ¿Quién demonios eres? ¿Peter? Preguntó Danny. Quítate del medio, dijo Peter, apartando a Flash.
Lo siento, Danny, solo es Flash. Parece que no cree que seas real ni mi novio. ¿De verdad? Dijo Danny con voz alegre. Bueno, Flash, te prometo que soy real y que soy el novio de Peter Parker. Silencio. Un silencio bendito, maravillosamente conmocionado. Peter sonreía con tanta intensidad que parecía estar encantado de brillar como el sol. Detrás de él, sus amigos jadeaban como peces fuera del agua y Flash parecía cada vez más aturdido. Sintió como si un globo le explotara en el corazón mientras Danny defendía su honor. Sí, dijo Danny. Nos conocimos en Industrias Stark durante el verano. Hice prácticas allí durante un mes y Peter me enseñó Kens. Incluso fuimos juntos al acuario y nos tomamos un montón de fotos que deberían estar en nuestros Instagram, por si no lo creen. Empezamos a salir y ha sido genial. A su alrededor, Peter vio que la gente sacaba sus teléfonos, probablemente para buscar en su Instagram, que usaba principalmente para publicar fotos de los gatos que veía por Kens mientras patrullaba. Se aseguró de tomarlas de la calle para que nadie supiera que las tomaba disfrazado de Spider-Man. Pero, Parker dijo que tuviste un accidente. ¿Te ves bien? Seguro que estás fingiendo. Tuve un accidente, dijo Danny, inclinando el teléfono para que el lado izquierdo de su cuerpo quedara completamente visible. Flash palideció y se tambaleó hacia atrás cuando finalmente notó que le faltaba el brazo. Perdí el brazo a principios de año. Peter estaba allí cuando ocurrió, aunque no sufrió tantas lesiones en el accidente. Tuvo la amabilidad de acompañarme mientras me recuperaba. ¿Te parece suficiente la falta del brazo, amigo, o necesitas nuestros registros del hospital? Peter observó cómo Flash intentaba disculparse torpemente por su accidente y que no había querido insinuar nada. Puso los ojos en blanco y apartó el teléfono de Flash por completo. Lo siento por él, dijo Peter. Deberías volver a clase, ya llevas bastante retraso. Está bien. Ya me he acostumbrado a las miradas, dijo Danny con un tono fingido de dolor, lo suficientemente alto como para que quienes escuchaban lo oyeran y le lanzaran a Flash miradas asesinas. Flash se retiró rápidamente, pero el daño ya estaba hecho. Vio a Danny guiñarle un ojo juguetón antes de colgar para volver a su almuerzo. Peter suspiró y guardó el teléfono, dejándose llevar por los susurros y las miradas mientras se sentaba. Amigo, dijo Ned. ¿Lo planeaste? No. Pero espera. Entonces, ¿cómo supo Danny que debía decir todo eso? Porque estamos saliendo, dijo Peter como si fuera obvio. Obvio. Sus amigos lo miraron en estado de shock y Peter pudo contener la risa solo por unos instantes más. No te preocupes, dijo bajando la voz para que solo sus dos amigos pudieran oír. No empezó hasta después de, ¿sabes? Thanos. ¿Y no nos lo dijiste? Exigió MJ, dándole un puñetazo en el brazo. ¿Qué demonios, Parker? Estaba ocupado. Se defendió. Como si fuera una excusa. Nos has hecho sufrir durante meses con tu añoranza, y ni siquiera pensaste en decirnos que la tortura había terminado. ¡Qué mal! Dijo Ned. ¿No pueden simplemente estar felices por mí? No lo creo, dijo MJ. Primero tienes que contárnoslo todo. Luego, quizá, te felicitemos por haberte salido de la cabeza. Peter supuso que se lo merecía. Sus amigos lo habían escuchado quejarse de lo perfectos que eran los dos Danny, antes de saber que eran la misma persona. Y luego de lo inútil que era bisexual, que nunca encontraría el amor porque, al parecer, tenía un tipo, y subtipo eran maestros de los juegos de palabras con fantasmas. En su defensa, la revelación de su relación con los Vengadores había sido tan mortificante que Peter quedó traumatizado y decidió esperar para contárselo a nadie más. Shuri ya lo sabía porque ella se lo había contado y Shuri se había excedido con sus bromas. Disparó a Peter con un cañón de purpurina en 4 ocasiones distintas y hackeó el complejo para poner canciones románticas cada vez que entraban juntos en una habitación. Sea como sea, durante el almuerzo les contó que Danny lo había invitado a observar las estrellas, no les contó sobre su primer beso, y en cambio describió su segundo beso de la forma más superficial posible. Había cosas que eran completamente privadas. MJ lo miró con una expresión que dejaba claro que sabía que se había saltado algo, pero él rezó para que ella nunca descubriera qué. Sus amigos aceptaron su historia y Ned le dijo que se alegraba por ellos. MJ no mostró su aprobación tan abiertamente, pero sí le volvió a pegar un puñetazo en el brazo, que fue casi lo mismo. Peter fue al resto de sus clases con el corazón en alto.
Al final del día, la confrontación en el comedor se había extendido por toda la escuela, y el hecho de que Flash Thompson hubiera abordado a alguien que había perdido un brazo entero era el nuevo tema de conversación. La información de que Peter había estado ayudando a su novio amputado también dio pie a muchos rumores, pero Peter los prefería con creces. Al menos eran elogiosos. Flash no lo molestó durante el resto de la semana, lo que tanto Peter como Danny consideraron un gran éxito. Hola Tony, dijo Danny con una sonrisa. El ingeniero le había enviado una solicitud de videollamada. Danny tardó un momento en aceptarla y colocar el teléfono correctamente. No se había dado cuenta de la frecuencia con la que usaba ambas manos para vivir hasta que solo tenía una. Por suerte, sus poderes le habían ayudado mucho a sobrellevar la situación. Oye, chaval. ¿Estás haciendo la tarea? Es mi proyecto final de biología, dijo Danny. Estoy escribiendo el informe. Gracias por el programa de voz a texto, por cierto. Escribir habría sido lo peor con una sola mano. Me tomó como 5 minutos hacerlo, dijo el tipo, despidiéndolo con un gesto. Bien. En fin, solo quería llamar para ver si habías recibido algo interesante por correo últimamente. Danny arqueó una ceja antes de dejar que sus ojos se dirigieran a la pila de cartas que había sacado del buzón de camino a casa 3 días antes y que luego había olvidado. Si por olvidado Danny se refería a pensado constantemente. Conozco esa cara, dijo sonriendo. Vamos, cuéntale la noticia a tu antiguo mentor. No hay noticias, dijo Danny. Solo unas cartas. No pasa nada. Sé que enviaron cartas de aceptación de todas las universidades a las que postulaste, dijo Tony. ¿Y cómo lo sabrías? El viernes estoy monitoreando Twitter para ver si hay gente que tuitea sobre cómo ingresar a esas escuelas. Danny gimió y se recostó en su silla dramáticamente. Tony esperó a que terminara de gemir antes de continuar. ¿En serio no los has abierto? No tuve tiempo, dijo Danny. Sabes que siempre hay peleas de fantasmas y, además, con la escuela, no tengo tiempo para abrir todas las cartas que llegan a casa. Tony simplemente le dirigió una mirada. ¿Estás nervioso? No lo soy. Sí. Te estás pasando la mano por el pelo, le dijo Tony, y Danny se dio cuenta de que ahora mismo solo tenía la mano despeinándose el pelo, que ya estaba revuelto. Danny, no tienes por qué estar nervioso. Ya has entrado. No hay un definitivo, replicó Danny. Mis notas son pésimas y esa declaración personal que escribí fue una porquería. Ninguna universidad que cueste $150 siquiera para solicitar admisión me va a querer, Tony. Eres un aporte fantástico para cualquier universidad, dijo Tony. Chico, salvaste el universo. Danny Phantom salvó el universo, corrigió Danny. Danny Phantom sigue sacando un suspenso en matemáticas. Y puedes seguir diciendo que son la misma persona, pero en realidad no lo son. Escribí esa carta de recomendación para Danny Phantom, dijo Tony. Danny, tienes talento, talento de verdad. He visto que todo lo que puedes hacer con tus padres funciona. Tienes talento para la ingeniería, de verdad. Eres creativo y se te dan muy bien las soluciones. Cuando por fin tengas el coraje de abrir esas cartas, descubrirás que esas universidades piensan lo mismo. ¿Y qué sentido tiene todo esto? Preguntó Danny. No puedo dejar sola a Mitty, y esto del rey fantasma es y demasiado. ¿Y si ni siquiera puedo ir? Sabes que hemos estado trabajando en un plan de protección para Amity, señaló Tony. Se instalará un sistema de seguridad para el pueblo, con garantía de calidad wakandiana. No tendrás que preocuparte por la seguridad de tu pueblo. Puede que lo del rey fantasma te frene, pero te prometo, hijo, que le daremos a Danny Fenton el futuro que se merece. Bien, dijo Danny, mirando la pila de libros. ¿Cómo van las cosas en Nueva York? ¿Todo va bien por allí? Qué cambio de tema tan sutil, resopló Tony. Pero sí. Todo está bien por aquí. Los guardianes por fin se han ido. ¿Por qué los odiabas tanto? Preguntó Danny. Me parecían divertidísimos. Sí que lo harías. Eran agotadores, chico. Cada vez que intentaba planear algo, Kid me daba la lata con sus referencias anticuadas de los 80. Una vez me dijo que no lo llamara Plucky porque no sabía qué significaba. Ese mapache raro robaba cosas de mi laboratorio y las hacía explotar. Y luego estaba el árbol, mira, te digo, no tienes ni idea de lo que se siente un viaje de ácido hasta que vas a tomar algo en plena noche y encuentras a Thor hablando con un árbol alienígena, donde ambos se dicen soy Groot.
Dan rió disimuladamente mientras Tommy despotricaba sobre la injusticia de hacer de niñera de los Guardianes de la Galaxia. Entonces tú y Peter tuvieron el descaro de mostrarle a Kid ese documental de YouTube sobre su desaparición. Fue un episodio sin resolver de BuzzFeed. Sí, es la misma diferencia, dijo Tony, moviendo la mano de un lado a otro. No necesitaba el dolor de cabeza de que Kid se llamara famoso. A Danny le encantó. Le encantó aún más tuitearle Sarjan y Shane con una foto de Peter Kidd confirmando que el hombre había desaparecido por abducción extraterrestre. El revuelo en Twitter fue enorme, y la reacción de Ryan permanecería como uno de los recuerdos más preciados de Danny. Le consiguió una cuenta de Twitter a Kidd y vio cómo internet se encendía un poco mientras Kidd tuiteaba sobre ser abducido por extraterrestres con el mismo tono que usaría alguien para hablar de golpearse el dedo del pie o de olvidarse el paraguas el día que llueve. ¿Cómo está ella?, preguntó Danny, retomando la conversación. Está bien. Firmaremos los papeles pronto. También haremos el anuncio oficial de relaciones públicas en una semana. Ella cree que está lista para presentarse ante la prensa, ya que por fin se decidió por un nombre que le gusta. ¿Oh? Sí. Danielle Spirit Star, dijo Tony con una sonrisa radiante. Seguirá siendo ella Phantom cuando sea, ya sabes, fantasmal. Pero decidió que quería llevar mi nombre. ¿Espíritu? ¿En serio? Creo que lo aprendió de ti. ¿Qué es lo que no recibió de mí? ¿Una cosa para justicieros con trajes rojos? Hasta donde tú sabes. Piénsalo, Tony, dentro de unos años podría haber un nuevo justiciero rondando las calles de Nueva York, esperando robarle el corazón. No te atrevas a maldecirme con eso. Demasiado tarde, se me ha escapado de la única y apenas capaz mano. Hablando de manos, dijo Tony. Unas cuantas pruebas más y creo que estaremos listos para... ¿rearmarme? Sí, claro, dijo Tony. Tus padres construirán el diseño final, pero Shuri y yo estamos contentos con lo que tenemos. Una vez construido, solo es cuestión de conectarlo y dejar que lo pruebes. Gracias, Tony. Te va a encantar, chico. Danny asintió, incapaz de explicar por qué no sentía tantas ganas de tener el nuevo brazo. No era que no quisiera la prótesis ni que no estuviera agradecido por el esfuerzo que todos habían dedicado. Simplemente era, mucho. Estaba a punto de tener una extremidad de metal pegada a su cuerpo. No sería parte de él. Sería algo ajeno que llevaría consigo. Se preguntaba si alguna vez podría confiar en ella como había confiado en su viejo brazo. Como si todavía confiara en ella. Justo ayer se cayó de bruces caminando por la escuela. Tropezó con algo e instintivamente extendió el brazo izquierdo, el brazo que ya no existía, para amortiguar la caída. Sintió como si su brazo se moviera para bloquear la caída y no estaba preparado para que nada pasara. Como no tenía brazo para amortiguar la caída, su cara lo hizo por él, y la caída le rompió la nariz. Juan, nada menos, tuvo que ayudarlo a llegar a la enfermería. Estaba casi demasiado ansioso por ayudar. Para cuando el deportista lo llevó a la enfermería, la lesión ya había sanado lo suficiente como para que solo pareciera una hemorragia nasal grave. Espero que tengas razón, Tommy, dijo Danny. Una cosa más antes de que te vayas. Oh. Se trata de ella, dijo Danny. Ella, bueno, quería darle algo, como un regalo. ¿Un regalo? Preguntó Tony. ¿Por qué? ¿Está todo bien entre ustedes dos? Es genial, dijo Danny. Nos mandamos memes y volamos juntos. ¿Qué opinas de los perros? Tony parecía bastante incómodo con el giro que estaba tomando la conversación. Danny jamás admitiría cuánto había estado pensando en ello. Después de todo, él y ella hablaban de mucho más que memes. No te preocupes. Este ya está entrenado, dijo Danny. No te va a ensuciar la alfombra. Danny. Es un buen chico. Sería un gran amigo para ella. Sabes que todavía le cuesta hablar con niños de su edad, señaló Danny. Un perro sería genial. Dale a alguien con quien pasar el tiempo y divertirse mientras se vuelve más adulta. Dime que no le compraste un perro a mi hijo. Técnicamente, también es mi hija, señaló Danny, haciendo que el tipo lo fulminara con la mirada. No. Yo no lo compré. No es el tipo de perro que se compra. Anda. Déjame contarte algo sobre él antes de que decidas que no es buena idea. Está bien. Vete. Era perro guardián aquí en Amity, antes de que el centro donde trabajaba decidiera implementar un sistema de seguridad de mayor tecnología. Entonces, ¿es mayor?
Preguntó Tony. No. Todavía es un cachorrito. No te preocupes, estará por aquí mucho tiempo. Pero te prometo que está bien entrenado. Aunque es protector, lo cual es bueno. Ella siempre tendrá a alguien que lo apoye, sin importar en qué situación se meta. Hay algo que no me estás contando. ¿Qué? Yo. ¿Ocultarte algo? Jamás lo haría. Dandy. Cujo es un perro hermoso y respetable. ¿Se llama Cujo? ¿Como en la película del perro demonio? Él no era un demonio, era un fantasma. Ah, ¿y eso qué? Tony hizo una pausa y luego miró a Danny con seriedad. ¿Sugieres que adopte un perro fantasma? Él es realmente lindo. Tony gimió sabiendo ya, de alguna manera, que había perdido esta discusión. Cujo no orina en ningún sitio, es un fantasma, no tenemos por qué orinar. No hace falta que le compres comida ni nada, ya viene con su collar y placa. Ya está bastante bien entrenado, aunque a veces le gusta vagar. Pero creo que es porque no tiene casa. Sé que si le diéramos una, sería un buen chico. ¿Y quieres que ese hogar esté conmigo? Quiero que ella esté a salvo, admitió Dandy. Es una tontería, lo sé. Tiene poderes como los míos, lo que significa que puede cuidarse sola, pero es diminuta. Era difícil de explicar. Sabía que ella llevaba mucho tiempo viviendo sola y cuidándose antes de recurrir a ellos en busca de ayuda. La había visto usar sus poderes y, sinceramente, era más disciplinada que Dandy gracias al entrenamiento que Black le había dado. Podía defenderse en una pelea. Al menos podía si tuviera acceso a sus poderes. ¿Y este perro fantasma podría ayudarla a mantenerse a salvo? Creí que dijiste que era un cachorro. Es un cachorro cuando está feliz y se siente seguro, dijo Dandy. Es y mucho más grande cuando está estresado. Imagínate a Hulk, pero para un perro. Lo he ayudado a entrenar. Es bastante bueno transformándose solo cuando se le ordena. Podía proteger a ella incluso cuando no podía usar sus poderes. Fue entrenado como perro guardián antes de que la compañía a la que pertenecía lo sacrificara. Mantener la seguridad es lo que mejor se le da. Mira, has despertado mi interés, dijo Tony. Puedes traer a este perro de visita. De visita, y solo si traes también las cartas de admisión a la universidad. Me estás matando aquí, se quejó Dandy. Pensé que ya lo habías hecho tú mismo. Ja. Gritó Dandy. Está bien. Pero no los voy a abrir. Claro que no, dijo Tony. Dandy puso los ojos en blanco y le dijo a Tony que pronto estaría en la Torre de los Vengadores. Luego colgó y contestó el teléfono. Se levantó de la silla flotando, guardándose el teléfono en el bolsillo. Luego se dio la vuelta y atravesó la cabeza por el suelo, de modo que quedó mirando hacia la cocina. Mamá. Papá. ¿Puedo ir a visitar a ella y a Tony un par de horas? ¿Cuánto has avanzado con tu trabajo? Le gritó su madre. Ya he terminado la mitad de la redacción de la biografía. De acuerdo. Pero regresa antes de la cena. Y nada de viajes en el tiempo. Añadió su padre, haciendo reír a Dandy y prometer que se portaría bien. A partir de ahí, solo le llevó unos momentos incómodos reunir el montón de cartas, probablemente rechazos, y meterlas en su mochila. Seguía siendo un desastre con las cremalleras. La de su mochila barata siempre se atascaba, e intentar abrirla con una mano era a menudo un ejercicio inútil. Entonces Dandy dejó que la transformación lo afectara. Sonrió al ver el traje nuevo que llevaba. Había reemplazado la armadura que le habían dado los enanos fantasmas por un traje nuevo de Tony. Este era mucho más grueso que cualquier traje que hubiera usado antes. Además, parecía mucho más militar, con una tela rígida resistente a un montón de ataques. No era un traje de materiales peligrosos, sino una armadura corporal. Tony había construido este traje con un montón de elementos diseñados para que Dandy pudiera contactar con la gente y pedir ayuda, incluso en el espacio o en la zona fantasma. La insignia de en su pecho tenía un rastreador bastante potente, así como una de las unidades de comunicación de más alta tecnología conocidas por humanos y extraterrestres. Con un solo toque en el pecho, Dandy podía pedir ayuda desde prácticamente cualquier lugar. Nadie quería que se repitiera el incidente de Shandar. Dandy presentía que el traje debía contener muchas más cosas, pero Tony había decidido esperar hasta que le instalaran el brazo y pudiera combinar ambos con comodidad. Dandy estaba contento con el traje tal como estaba.
El cinturón que llevaba contenía un montón de dispositivos compactos para combatir fantasmas, además de algunos suministros de primeros auxilios. Incluso había llenado una de las bolsas con dulces, tanto para él como para compartir con otros si era necesario. Danny levantó la mano y abrió un portal con un chasquido. Desde allí pudo silbar para llamar a Cujo. El cachorro siempre rondaba la zona fantasma alrededor de Amity. Danny voló por el portal y dejó que se cerrara tras él, silbando al hacerlo. El agudo sonido se extendió por todas partes y, en pocos minutos, Danny oyó el alegre y contoneante ladrido de Cujo, el cachorro. Cujo salió volando de detrás de una puerta flotante, se estrelló contra el pecho de Danny y comenzó a lamerle la cara con desenfreno. Danny rió y los dejó dar vueltas en el aire varias veces mientras intentaba calmar a Cujo. Cujo no paraba de menear la cola ni ladrar con entusiasmo durante los primeros minutos. Finalmente, Danny logró calmarlo y entonces lo levantó frente a su cara, sujetándolo con cuidado por el pescuezo con una mano. De acuerdo, Cujo, dijo Danny. Hoy es el gran día. El perro lo mira ligeramente confundido, inclinando la cabeza hacia un lado. Día de adopción, dijo Danny, haciendo que el perro ladrara un par de veces en señal de asentimiento. Tengo un hogar estupendo para ti. Hablo de camas calentitas, gente que te rasque la barriga y una nueva mejor amiga a la que cuidar. Se llama ella y es genial. Sé que le gustan los perros porque se lo pregunté y le vendría muy bien una amiga como tú. ¿Qué te parece? ¿Quieres ir a conocerla? El perro comenzó a moverse excitadamente en el agarre de Danny mientras ladraba bastante fuerte, utilizando el mismo nivel de excitación que habría mostrado si Danny le hubiera preguntado si quería ir al parque. Eso es lo que me gusta oír, dijo Danny. Vamos. Por aquí. Soltó a Cujo y se alegró de ver al perro corriendo tras él por la zona. Llegaron al lugar al que Danny se refería cariñosamente como la zona de los Vengadores, y Danny se detuvo. De acuerdo, le dijo Danny a Cujo. Escucha, esto es serio. Las orejas de Cujo se levantaron y Danny sonrió. Tienes que portarte bien ahí fuera. Demuéstrales que lo tienes, ¿vale? Esta es tu oportunidad, así que no la desperdicies. ¿Entendido? Cujo gruñó, emitiendo un sonido suave y amistoso para indicar que estaba listo, y Danny abrió el portal. Juntos, regresaron a la Tierra y entraron en el ático de Tony Stark. Danny. Ella. Dijo Danny, saltando y dejando que ella corriera hacia él para abrazarlo. Sonrió al ver la emoción que su clon sentía al verlo. ¿Cómo estás? Bien. Pepper y yo estábamos hablando de la escuela. Ah. Este era otro tema del que él y ella ya habían hablado por mensaje. Ella no estaba segura de querer ir a la escuela todavía. Sí. No sabemos si debería estudiar en casa o no, dijo ella. Creo que la escuela puede ser divertida, pero los demás niños podrían mirarme raro. Te acostumbras, le dijo Danny. Y siempre habrá al menos un par de niños más a los que también mirarán raro. Danny, dijo Pepper al doblar la esquina. La directora ejecutiva estaba en un estado de relajación total, sin tacones ni trajes impecables, y con ropa de estar mucho más cómoda. Se supone que debes decirle que nadie la va a mirar raro. ¿Quieres que mienta? ¿A mi propio clon? Jadeó Danny, fingiendo sorpresa. La simple insinuación. Ella rió y se apartó del abrazo. Entonces finalmente vio al cachorro retorciéndose a los pies de Danny. ¿Quién es ese? Este es Cujo, dijo Danny con orgullo. Es un perro fantasma de Amity. ¿Quieres saludarlo? Ella sonrió emocionada y le tendió la mano a Cujo para que la oliera. Cujo, obedientemente, la olió una vez antes de ladrar con entusiasmo y abalanzarse para que ella le rascara detrás de las orejas. Ella ya estaba de rodillas, acariciando alegremente al perro y diciéndole lo guapo y buen chico que era. Pepe los miró a ambos antes de mirar a Danny. Danny le devolvió la sonrisa, intentando parecer arrepentido y como si no lo hubiera planeado. Tony me envió un mensaje, dijo. Y soy yo a quien tienes que convencer. Claro. Pues míralo. Es muy mono. También lo son las fotografías de perros. Daría menos trabajo cuidar de él que de Tony. Dijo Pepper, inclinando la cabeza para mirar al perro que ahora le daba besos a ella en la cara. Punto. Danny hizo un gesto de victoria con el puño mientras Pepper volvía a poner los ojos en blanco. A ver si cabe aquí antes de celebrar, dijo Pepper. Ella y yo estábamos hablando de las diferentes escuelas de la zona. Quizás puedas llevar a Cujo a Tony para que podamos terminar.
Pero Pepper, dijeron ella y Danny al mismo tiempo, con el mismo tono quejoso. No me hagas equipo. Pepper, dijo Danny. Ya casi termina el curso escolar. Entiendo que quieras que ella empiece la escuela y todo eso, pero solo queda un mes. Sí. Puedo conseguir tutores, dijo ella. Lo que digo es que puedes matricularla el año que viene y aprovechar el verano para dejar pasar el revuelo mediático sobre su adopción. Así habrá menos miradas cuando se vaya y tendrá más oportunidades de hacer amigos, sugirió Danny. Y luego puedes contratar tutores durante el verano para asegurarte de que se ponga al día académicamente con sus compañeros. Eso podría funcionar, dijo Pepper. Es raro que tuvieras esta idea tan clara. Danny miró a ella con cierta preocupación y se dio cuenta de que ella lo miraba con preocupación. Así que quizás se habían escrito sobre lo nerviosa que estaba ella por ir a la secundaria. Danny no podía culparla, porque la secundaria era un infierno, sobre todo cuando no tenías ni 3 años. Danny había hablado con sus amigos y Sam había sido quien sugirió esta solución. Simplemente me vino a la cabeza, dijo Danny. De acuerdo, dijo. Pensaré en tu sugerencia, dejémosla para más tarde. ¿Qué te parece si me dejas conocer a ese Cujo? Cujo estaba en plena edad. Parecía intuir que Pepper no quería que le manchara la ropa con sus patas, así que se sentó y le ofreció la pata como Danny le había enseñado con tanto esmero. Pepper le tomó la mano y la estrechó mientras Cujo le dedicaba sus mejores ojos de cachorrito. Danny pudo confirmar que eran de una intensidad letal. Danny sonrió al ver a Pepper sonreír levemente. La conseguí. Para cuando Tony llegó al ático, Cujo se había acurrucado en el sofá, dejando pelos verdes de perro por toda la tapicería, y ahora estaba recostado con la nuca en el regazo de ella, recibiendo las caricias que tanto merecía de Pepper y ella. Tony se detuvo al ver lo que veía desde el ascensor, tomó algunas fotos con su teléfono y luego miró a Danny. Míralos, susurró Danny. ¿De verdad puedes decirle que no a algo tan saludable? Sabes perfectamente que no puedo. Eso es lo que pensé. Está bien. Ya me vendré. ¿Qué? Le dije a Peter que recibiste tus cartas para la universidad por correo. Danny comprendió el plan del hombre al instante. Peter estaba entusiasmado con las solicitudes universitarias de Danny. Ahora que Peter sabía que Danny tenía las cartas, su novio lo acosaba hasta que las abría. Traidor. Creo que quisiste llamarme ganador. Espero que disfrutes del pelaje verde del perro en todo tu traje, ganador. Y eso hizo que Tony frunciera el ceño y mirara el pelaje de su sofá, brillaba levemente. Maldición. Había un gran sector de internet dedicado a seguir las hazañas de los superhéroes. Esto abarcaba desde documentar cuándo y dónde combatían el crimen hasta crear páginas wiki sobre el historial de combate y las capacidades de cualquier héroe, con detalles que superaban cualquier cosa que Shield pudiera soñar. Y, por supuesto, también había quienes acechaban a su héroe predilecto, haciendo todo lo posible por tomar fotos y tuitear cuando lo veían en su ciudad natal. Estos seguidores solían ser más problemáticos que útiles, y prácticamente cualquier héroe que trabajara activamente para proteger una ciudad podía contar una docena de historias sobre cómo tuvo que salvar a sus propios acosadores de un peligro mortal. Estas personas también, a veces, empezaban a chismear y a adivinar los aspectos más personales de los héroes que seguían. Los blogs de adivinanzas de identidad secreta abundaban para cada héroe que usaba una máscara. Había cuentas de Instagram dedicadas exclusivamente a publicar fotos de traseros de superhéroes. Una causa digna donde las haya. Había cuentas de Twitter que llenaban sus feeds de drama al encontrar y atacar a cualquiera que dijera algo negativo sobre su héroe favorito. Publicaciones de Tumblr interminables que explicaban por qué algunos héroes eran problemáticos y por qué otros eran bebés. Y luego. Bueno, entonces estaban los transportistas. En realidad, empezó después de la invasión de Nueva York en 2012. La gente empezó a imaginar a varios miembros de los Vengadores relacionándose. Algunos compartían fragmentos de entrevistas que demostraban fehacientemente que Tony Stark se acostaba con Steve Rogers a puerta cerrada. Otros incluso le decían a cualquiera que los escuchara que Natasha obviamente estaba con Steve. Y otros argumentaban que eso era una tontería porque Natasha estaba con Clint, Steve con Thor y Tony con Bruce. No había nada necesariamente malo en ver química entre dos o más personas. Tampoco había nada de depravado en querer que los modelos a seguir tuvieran orientaciones diferentes a las del modelo heterosexual estándar.
Pero aún así era un poco escalofriante cuando todo eso se combinaba en arte y ficción explícita sobre personas reales que ya tenían dificultades para trabajar juntas. Los Vengadores habían lidiado con todo eso ignorando su existencia. No se hizo ninguna declaración al respecto, se pusieron filtros para que nadie lo viera y la vida siguió su curso. Hubo, por supuesto, dos excepciones a esa regla, como siempre. Verán, la mayoría de los shippers en Internet eran relativamente discretos con respecto a sus barcos, al menos fuera de sus comunidades. Como Tony le había enseñado a Steve, busca esa etiqueta bajo tu propio riesgo, Cap. Si no te esforzabas por encontrar esas cosas, generalmente no las encontraban. Eso cambió un bonito día de verano de junio, cuando dos jóvenes héroes decidieron salir, mediante juegos de palabras, con fines benéficos. Antes de ese día, había gente que emparejaba a Danny Phantom con Spider-Man, claro que sí. Pero ese día, en ese día claro y fresco de verano, se convirtió en una posibilidad real. Dos jóvenes héroes abiertamente que ya eran amigos, que luchaban contra la delincuencia y compartían una pasión sin igual por los juegos de palabras y los chistes de papá. ¿Qué razón había para no dibujarlos besándose? ¿De que hicieran más? El fandom shippeador, aquellos que shippeaban lo que cariñosamente se llamaba Ghost Spider, nombre tomado del episodio Unsolved de Danny Phantom en Buzzfeed, creció. Creció y creció y creció. Creció tanto que escapó de la relativa seguridad de las etiquetas de Tumblr, los hilos de Reddit y los fics de la U3 para entrar en el ámbito del foro público de Twitter. Por supuesto, de ahí llegó a YouTube, donde muchos bloggers menos exitosos decidieron publicar vídeos de 50 minutos con 15 pausas publicitarias hablando de la corrupción moral de shippear a dos personas vivas. Luego apareció en las noticias. Los corresponsales de Fox News se lanzaron a despotricar contra la depravación moral de los superhéroes homosexuales y la gente que hacía pornografía sobre modelos a seguir para niños. CNN intentó, como siempre, tomar la salida de los cobardes y hablar de ambos lados del asunto como si fueran iguales sin decir nada en absoluto. Luego, Pepper Potts se vio obligada a controlar los daños y a hacer una declaración de relaciones públicas sobre cómo los Vengadores apoyaban a la comunidad LGTBQ y no encontraban ningún problema con esas relaciones, a la vez que desaprobaban la producción de material pornográfico de héroes menores de edad, entre los que, discutiblemente, se encontraba Danny Phantom. No es que esa declaración de relaciones públicas ayudara en algo. Tanto Danny como Peter tenían sentimientos encontrados sobre la situación. Eran hijos de Internet, conocían la regla 34. Además, en sus momentos más tristes y de añoranza, se les veía mirando arte de ambos tomados de la mano. Aún así, era extraño, y a veces los hacía sentir un poco incómodos. Lo habían hablado un par de veces y decidieron dejarlo estar, no alimentar a los trolls, por así decirlo, y fingir que no existía lo mejor que podían. Pero ahora estaban juntos, verdadera y maravillosamente juntos, y la pregunta de qué hacer con sus shippers volvió a surgir. Y los dos adolescentes que estaban estúpidamente enamorados decidieron causar sensación. El vídeo se publicó en la cuenta oficial de Twitter de Team Nirvana, de la cual, según se pudo comprobar, los tres miembros principales tenían la información de inicio de sesión. El vídeo fue retuiteado inmediatamente por los tres miembros, lo que aseguró que en cuestión de segundos cualquiera que tuviera activadas las notificaciones de los tres adolescentes meme supiera que algo estaba a punto de pasar. El vídeo se publicó con un título simple, pero muy llamativo. Los superhéroes reaccionan al arte de los barcos. Ni qué decir tiene, todos los que tuvieron un momento libre le dieron al play y se sentaron a ver. El vídeo se abrió mostrando a Danny Phantom y a Spider-Man sentados detrás de un escritorio. Phantom no llevaba traje de combate. En su lugar, llevaba una camiseta de Spider-Man. El color rojo no le sentaba bien a su tez ligeramente verdosa, pero a Phantom no pareció importarle. Le faltaba el brazo izquierdo. Lo del brazo faltante había sido un rumor que se había especulado en internet desde la batalla de Thanos. Ver al adolescente fantasma sentado allí, con el brazo faltante tan claro como el agua, hizo que mucha gente empezara a tuitear sobre superhéroe amputee, una etiqueta que se había usado anteriormente para hablar del soldado de invierno y máquina de guerra. Spider-Man llevaba su traje completo, como siempre en sus apariciones públicas. Pero encima llevaba una camiseta negra de Danny Phantom, con la insignia de DP claramente visible sobre el pecho, donde estaría su propio símbolo arácnido. Los adolescentes estaban sentados con una laptop frente a ellos, donde podían verla sin que la pantalla les tapara la parte superior del torso.
Las paredes detrás de ellos estaban pintadas de un bonito marrón chocolate, que resaltaba el naranja dorado de los ojos de Phantom. El vídeo comenzaba con los adolescentes mirando a la cámara. Bueno, entonces, solo tengo que mirar estas fotos y decirte lo que pienso. Sí, dijo Shuri desde detrás de la cámara. No habrá nada raro, ¿verdad? Preguntó Spiderman. Mira el primero ya. Bien. Bien. Dijo Danny, inclinándose hacia adelante con su única mano para escribir rápidamente en el teclado de la laptop. A la izquierda, en la parte abierta de la toma, apareció una obra de arte que mostraba exactamente lo que ambos adolescentes miraban en la pantalla de su portátil. La imagen era de Phantom y Spiderman, un primer plano de los lados de sus caras. La cabeza de Spiderman estaba boca abajo, con solo la cabeza y la mitad del cuello visibles. Parecía que estuviera colgado boca abajo. Su máscara facial se había retirado para revelar su barbilla y unos labios sospechosamente carnosos. Labios que estaban a milímetros de los de Phantom, que se veían extrañamente suaves y distraía abiertamente. Ambos también parecían húmedos, como si los hubieran sumergido en aceite antes de pintar la imagen. En la parte inferior de la imagen había una pequeña, pero legible leyenda, que identificaba al creador de la obra y enlazaba a su Patreon. El fantasma tarareó. ¿Funcionaría besarse boca abajo? Ni idea. Spiderman se encogió de hombros. Parece raro. ¿Y si me balanceo demasiado hacia adelante sin querer? ¿Podría sacarme un diente o algo así? Sí, eso no es romántico, dijo Dandy. Además, puedo volar, ¿por qué no estoy boca abajo contigo? ¿Se me han ido los poderes? Ni siquiera estoy brillando. El artista, que alternaba entre el horror por tener su arte mostrado en el vídeo de esta manera y la vergüenza por tenerlo criticado de esta manera, tuiteó en este punto, un tuit explicando que colorear y sombrear a una persona brillante era difícil, ¿de acuerdo? Habían hecho lo mejor que pudieron. A Phantom y Spiderman les gustó el tuit. ¿De verdad eso es todo lo que tienen que decir sobre esto? Preguntó Shuri, todavía detrás de la cámara. Parecía muy agraviada, como si hubieran estado grabando mucho más tiempo del que sugería el vídeo y ella ya estuviera harta de las travesuras de sus amigas. No estoy tan sudado, dijo Danny señalando la pantalla, probablemente la gota de agua que alguien había dibujado con tanto esmero para que cayera por su cuello. Los fantasmas no sudan. Sí, y no estoy tan pálido. Dijo Spiderman. Sí que me da el sol. En general, le daría a este un I4 de 9 en la escala de arte extraño que he visto, decidió Dandy. Le doy un 9 sobre 69, dijo Spiderman. Siendo el 69 lo peor que he visto. Lindo. Lindo. Ambos son niños, dijo Shuri. Miren al siguiente. La primera imagen fue reemplazada por una nueva. Esta mostraba a Phantom vestido como Frank Sinatra, con sombrero, fedora y corbata. Phantom estaba de pie en un escenario, cantando, con la atención fija en una mesa donde estaba sentado Spiderman. Le habían puesto a Spiderman un traje similar, con el cuerpo de su supertraje reemplazado por uno como el que llevaba Dandy. Sin embargo, aún llevaba la máscara puesta. Spiderman estaba sentado en su asiento, con un codo apoyado en la mesa, inclinado hacia adelante para mirar a Phantom. Todo su lenguaje corporal gritaba adulación. El fondo era el de un club de jazz, con algunos miembros de la banda tocando el saxofón y el bajo, además de otras personas deambulando con elegantes trajes y vestidos. Me veo genial con este, dijo Phantom. Pero no lo entiendo. ¿Por qué soy cantante de jazz? Cantas todo el tiempo. Dijo Spiderman. Me hiciste una canción. Sí, cuando estaba drogado, se defendió el fantasma. Y ya no canto tanto, desde que hice la carrera de velocidad de la pubertad, mi voz no me sirve. Luego Spiderman se volvió hacia la cámara y habló. Después de todo el asunto de Thanos, el cuerpo de Danny decidió que era hora de, ya sabes, crecer. No más nunca jamás para mí, dijo Danny con expresión seria. Así que, en unas 2 semanas, prácticamente pasó por toda la pubertad. Lo cual no fue nada divertido. Probablemente hayas notado que su voz es más grave y su piel un poco, puedes decir, más verde. Yo, la rana Gustavo y Hulk conocemos la lucha. De todos modos, Dandy todavía se está adaptando a todos los cambios. Para ser sincero, lo que más me preocupa es el brazo. ¿Quién iba a decir que perdiste una extremidad en la pubertad? No, ¿podrían concentrarse en la imagen? Shuri los empujó. Ambos asintieron y volvieron a mirar la laptop.
Ni siquiera me gusta el jazz, dijo Dandy. No lo odio. ¿Pero por qué me hicieron cantante de jazz? Las vibraciones. Ah. Bueno, pues un 10 sobre 10 por las vibraciones. Le voy a dar un unicornio en lugar de un dragón, dijo Spiderman. Oh. Qué buena puntuación. Aunque fue así. El vídeo continuó en la misma línea, con los dos superhéroes adolescentes observando ilustraciones de ellos mismos en naves y reaccionando al respecto. Cada imagen se mostraba en una esquina del vídeo, con el artista acreditado para que cualquiera que apareciera en el vídeo tuviera la repercusión que merecía en Internet. Phantom y Spider-Man siempre criticaban la situación en la que se encontraban, no el hecho de que gran parte de las ilustraciones los mostraran besándose o mirándose con anhelo. En un momento, vieron un AMF de ellos mismos, titulado Ghost Spider, lleno de imágenes y clips de ellos juntos con la canción From Eden de Ozier sonando de fondo. Me ofende que hayan elegido y una buena canción. Un AMF con nosotros debería estar hecho solo con canciones meme, añadió Danny con una sonrisa. Me refiero a Never Gonna Give You Up, me refiero a Caramel Dancing, me refiero a Megalovania. Estas son las canciones que nos representan. Es cierto. Pero la edición es buena. ¡Qué ediciones tan increíbles! Dijo Dandy. Debería hacer otra, pero con esa canción de Shrek. ¿Qué canción de Shrek? Cualquiera de ellos. Al día siguiente, ese artista, con el nombre de usuario Phantom Zipper, publicaría un AMF en su YouTube con la canción Funky Tune como fondo. Los 3 miembros del equipo Nirvana comentarían y les darían me gusta al vídeo. La siguiente imagen estaba completamente borrosa. Ambos adolescentes emitieron sonidos de sorpresa y disgusto mientras Shuri se reía a carcajadas al fondo. ¿Se ve así? Preguntó Spider-Man. No sé. ¿Cómo sabes ahora cómo te ves ahí abajo? Soy un fantasma. No tengo que ir al baño ni bañarme. Se defendió Dandy. No es que tenga que inspeccionar mi equipo. Esto es algo que necesitas saber, Dandy. No puedo creerlo. No creo que parezca así. Pero tú no lo sabes. Vaya. Déjame ir a ver. Danny se levantó de su silla y se alejó de la pared detrás de ellos. Spider-Man resopló al ver desaparecer al otro héroe. Se giró hacia la cámara y habló. ¿Crees que existe educación para fantasmas? El mero concepto de educación para fantasmas provocó inmediatamente un gran debate entre un gran grupo de personas que aún intentaban comprender la biología fantasmal. ¿Podrían los fantasmas tener relaciones? La película Ghost parecía insinuar que sí, al menos si se trataba de cerámica. Quiero decir, y probablemente no. Adivinó Shuri. ¿Eso significa que no ha tenido y la charla? Estoy segura de que él, bueno, tiene que saberlo. Pero si no lo sabe, la risa de Shuri se apagó. Quizás deberíamos escribirle al señor Stark sobre eso. Tony Stark, que observaba con los demás Vengadores, dejó claro de inmediato que no le daría la charla a nadie. Pepper se la daría a ella, y esos dos chicos tenían a sus tutores para eso. Clint le dijo que se detuviera, pues todos sabían que ambos adolescentes acudirían a Tony, aunque solo fuera para hacerlo morir de vergüenza. Buena idea. El fantasma apareció momentos después y parecía mucho más decidido. No lo parece, dijo. Ahora dejemos de mirarlo, estoy casi seguro de que esa imagen me quemó la capa superior del cerebro. Sí, lo mismo. No le vamos a dar ninguna calificación a ese Shuri, será mejor que no planees mostrarnos más de esos. Déjame cambiar algunas cosas, dijo Shuri. Hubo una pausa en la escena. Obviamente, la parte en la que Shuri cambiaba el orden de las imágenes, eliminando las que los otros dos no querían ver, había sido editada. Claro que la edición no ayudó, ya que comenzaba con Phantom mostrándole algo a Spider-Man en su teléfono. Le explicaba cómo las arañas tenían sexo, para horror de Spider-Man, quien aparentemente no lo sabía. Así es como tienen sexo las arañas. Puaj. ¿El tuyo se ve así? No. No, amigo. Quizás aún no lo parezca, añadió Shuri amablemente desde detrás de la cámara. No está bien, Shuri. La siguiente imagen era un fanart de Ghost-Spider, ambos compartiendo el cuerpo de Spider-Man y vistiendo el traje que Shuri les había diseñado. Lo cual los dos adolescentes aprobaron, aunque parecía vagamente que estaban teniendo mental. La imagen final del vídeo apareció a continuación. Ambos adolescentes estaban muy cerca el uno del otro, Phantom sonreía y tenía un ligero rubor en las mejillas.
Había colmillos claramente visibles con su sonrisa que respondía a la larga pregunta que Spider-Man se había hecho hace 10 meses si los colmillos eran parte de la pubertad fantasma, y lo eran. Se veían bien en su boca, nada amenazantes ni demasiado vampíricos. Ya había gente empezando a dibujar fanart al estilo de Crepúsculo. La imagen que apareció se parecía más a un meme. Era una foto de los dos héroes. Spider-Man abrazaba a Phantom por detrás mientras usaba su mano izquierda para sostener un sable de luz y la derecha, que rodeaba reconfortantemente el pecho de Phantom, para apuntar su lanzatelarañas a la cámara. Phantom tenía la mano izquierda levantada para hacer un gesto de dedo. En la parte superior de la imagen se leían letras blancas en fuente Impact. Sí, somos gays. En la parte inferior, con el mismo estilo, se leía. Sigue desplazándote. No hubo crédito al artista. Dijo Phantom. Me gusta. ¿En realidad? Sí. Creo que nos representa bastante bien. Oh, bien. Bien. Sí, dijo Phantom con una sonrisa casi tímida. Aunque ya sé qué tipo de meme me gustaría más. De fondo, empezó a sonar un ligero riff de guitarra acústica, que algunos reconocerían de la canción Roundabout. Spider-Man se giró para preguntarle a Danny qué tenía en mente, pero antes de que pudiera terminar la frase, Danny se abalanzó. Salió volando hacia adelante, de modo que sus labios tocaron el lugar donde estarían los de Spider-Man si no llevara máscara. El vídeo se congeló y, al mismo tiempo que el riff de guitarra se unía a la batería y al bajo, apareció una flecha de dibujos animados en la parte inferior de la pantalla con las palabras continuará. Luego la pantalla se volvió negra, con solo unas pocas palabras en blanco en el centro, todas en minúsculas. Así que sí, estamos saliendo ahora. Gracias por ver. Como era de esperar, Internet explotó. El brazo era una obra de arte. Maddie había visto los diseños que Tondi y Shuri le habían enviado y sintió una especie de asombro en el estómago. Ella y Jack eran buenos en lo suyo, por supuesto, pero ver el trabajo que habían creado para su hijo era impresionante. Tondi, bendito sea, había creado el diseño base. Maddie siguió sus esquemas cuidadosamente. Soldando, dando forma y cortando con cuidado. Era un diseño cómodo, al menos ella creía que lo sería. No era demasiado pesado, al menos esperaba que no lo fuera. Había sido cuidadosamente diseñado para pesar aproximadamente lo mismo que el brazo anterior de su hijo, una especie de contrapeso para compensar lo que había perdido. El brazo venía en dos partes. Un cómodo forro que se sujetaba al hombro de su hijo mediante succión y el brazo que se sujetaba a este. La parte superior del brazo, donde se sujetaba al hombro, tenía un sistema de bloqueo que se podía quitar y poner con una sola mano. El brazo en sí era bastante complicado. La mano por sí sola tenía muchísimas partes móviles. Esto no iba a ser solo un reemplazo para que la gente no se quedara mirando tanto a su hijo cuando saliera. No, esto iba a ser mucho más. Había articulaciones en la parte superior de la extremidad, el codo, la muñeca, así como múltiples en cada dedo. Siempre se le había dado mejor el trabajo de detalle, así que había estado trabajando en el cableado y la forma de la mano mientras su esposo le entregaba las piezas. El cableado, así como gran parte de la programación que iban a cargar, fue diseñado por Shuri. La incorporación de nanotecnología wakandiana por parte de Shuri le había permitido incorporar muchos más accesorios de los que normalmente se esperarían en una prótesis. Había armas a bordo, tanto fantasmales como no. Cosas que su hijo podía usar en forma humana para defenderse de los ataques fantasmales. El metal del brazo también había sido procesado especialmente en su laboratorio. Ahora reaccionaría al poder de su hijo, y así es como funcionaría. Mientras su hijo tuviera acceso a su poder, podría mover el brazo. Lo habían probado y descubrieron que su hijo solo necesitaba activar brevemente sus poderes, en cualquier forma, para conectar con el brazo, y a partir de ahí, se necesitaba una pequeña fracción de energía para moverlo. Era similar al funcionamiento de una extremidad mioeléctrica, pero adaptada a la biología única de su hijo. Además, la reacción química que había ayudado a preparar y mejorar el metal hacía que cambiara de color según la cantidad de ectoenergía que su hijo le introdujera. Teorizaron que el brazo luciría casi completamente diferente según la forma que su hijo eligiera adoptar. Había sido un proceso interesante lograr que el brazo funcionara para su hijo y se ajustara a sus necesidades. Pasaron por docenas de rediseños hasta encontrar uno con el que estaban satisfechos. El brazo contaba con sistemas de refrigeración y calefacción para garantizar que el metal no quemara ni congelara a su hijo.
Estaba reforzado con vibranio para evitar que se abollara o doblara. Las yemas de los dedos estaban recubiertas de un polímero especial compatible con pantallas táctiles, una idea de Shuri. Esperaban que el brazo tuviera el control suficiente para que su hijo pudiera escribir en una computadora, enviar mensajes y tomar fotos. Shuri y Tony no estaban del todo satisfechos con el diseño. Creían que seguía siendo demasiado tosco y que la extremidad no se movería con la naturalidad necesaria. Maddie simplemente sintió que los dos genios estaban siendo perfeccionistas. ¿Podrías pasarme el hielo? Y agitó la mano intentando imitar la herramienta que quería. ¿El soldador? Adivinó Jack con una sonrisa en la voz. Sí, gracias cariño. Se lo entregó y ella volvió a colocar con cuidado otro alambre. Sintió que su esposo le ponía una mano en el hombro, ligera y cuidadosa, mientras la observaba. «Eres muy bueno en eso», Max dijo. «No tengo paciencia para eso». «Eso es lo que nos hace tan buenos compañeros», dijo. Era una conversación habitual entre ambos. Ella y Jack formaban un equipo a la hora de inventar. A menudo, Jack era quien aportaba las ideas y los diseños, y Maddie era quien lo ayudaba con el cableado y otros detalles que sus manos, demasiado grandes o torpes, no podían realizar. De la misma manera, Jack la ayudaba con sus propios diseños, probándolos y ayudándola a dar forma a piezas más grandes cuando se requería mucha fuerza bruta. Lo sé. Aún así, dijo Jack. No puedo dejar de impresionarme. Eres un adulador. En realidad, cuando su esposo no olvidaba su aniversario ni se equivocaba con la lista de la compra, era el hombre más dulce del mundo. Eso lo hacía tan fácil de amar, de adorar. Su fuerza había sido su pilar en los últimos meses. Durante las noches de insomnio, cuando la abrazaba mientras sollozaba. Durante los días fríos, cuando la mantenía en movimiento cuando lo único que quería era derrumbarse. La noticia de que su hijo había muerto en el espacio, tan lejos de casa y a manos de un monstruo tan malvado, los había destrozado a ambos. Si creía que enterarse de que su hijo había muerto en su laboratorio y se había convertido en mitad fantasma la había preparado para llorarlo, se habría equivocado. Un terror terrible y gélido la había invadido por completo después de que Loki les dijera la verdad. No se había ido después de que empezaran a construir armas para acabar con el ejército de Thanos. No se había desvanecido durante la lucha cuando su hijo regresó con vida y resplandeciente de poder. No se había movido cuando lo vio despertar con sus propios ojos, casi entero y vivo. El dolor que la había embargado persistió incluso cuando su hijo sanó y volvió a comportarse como siempre. Su hijo finalmente había empezado a salir con Peter, un joven encantador. Y, en lugar de llenarla de orgullo y alegría, seguía sintiéndose de luto. El problema, pensó, era que ahora lo sabía. Sabía lo que podía pasar. Ella realmente había vivido el peor escenario posible, y solo porque no había sido cierto, no significaba que pudiera olvidarlo. Con cuidado, agarró otro cable, una cosa diminuta pero engañosamente fuerte, y comenzó a pasarlo a lo largo del brazo, desde la articulación del hombro hasta el codo. Mientras trabajaba, su mente seguía trabajando una y otra vez, concentrándose en el horror que Thanos le había hecho vivir. Incluso una semana había sido demasiado para ella y Jack. Su hijo había muerto, verdadera y terriblemente muerto, en todos los sentidos de la palabra. Era un héroe, y los héroes sufrían. Pero nadie no se había dado cuenta de que alguien podría, jamás, lastimar a su bebé. Qué tontería de ella no haberse dado cuenta antes. ¿Crees que podríamos detenerlo? Preguntó. ¿Qué? Preguntó Jack. Si le preguntáramos, ¿crees que podríamos detenerlo, Jack? Jack, su maravilloso Jack, solo tardó unos instantes en comprender lo que ella le estaba preguntando. ¿Habrían podido tus padres detenerte? Le preguntó de inmediato. Es peligroso, Jack. Podría lastimarse, o algo peor. Ya perdió un brazo, ¿qué sigue? ¿La pierna? ¿Un órgano? No lo sé, dijo Jack. No sé qué sigue. ¿Y no parecía igual de asustado? Bajó el brazo que estaban construyendo juntos antes de que pudiera soltarlo. Un sollozo la invadió y se tapó la boca con una mano para ahogarlo. Murió. Nuestro bebé murió. Jack la abrazó de inmediato, atrayendo su pequeño cuerpo hacia la comodidad y calidez de su pecho. Ella se inclinó hacia él, presionando su oído contra su corazón, para poder escuchar sus latidos con claridad. Podría volver a ocurrir, añadió con la voz quebrada. Lo sé. Pero no podemos detenerlo. Y eso fue lo que más le dolió.
Suspiró, dejando que el dolor, ahora familiar, la inundara. ¿Crees que deberíamos ver a alguien? Preguntó. ¿Ves a alguien? Tony lo mencionó antes de irnos del complejo y sugirió que viéramos a un terapeuta. Lleva a Danny a uno también. ¿Cómo podríamos? Preguntó Jack. Con estas identidades secretas y las mentiras que hemos tenido que contar, ¿con quién podríamos hablar? Sugirió a Sam Wilson, el halcón. Al parecer, tiene formación y experiencia en terapia de trauma. Normalmente se centra en veteranos, pero sigue estando bien cualificado, admitió Maddie. Podría ser bueno para Dandy. Ambas sabemos que todavía tiene pesadillas. Solo porque nosotros también los estamos teniendo, resopló Jack. Ya estamos despiertos cuando se escapa de buscar agua. Parecía que había intentado hacer una broma, pero no la había llevado a cabo. Maddie no discutió. Nadie en Fenton Works dormía bien últimamente. Podríamos programar una sola reunión, sugirió. Solo para ver si podemos colaborar con él. No lo recuerdo bien de la pelea, y no creo que Danny haya colaborado mucho con él. Sería bueno tener un héroe más neutral con quien hablar. ¿Crees que ayudaría? No creo que pueda hacer daño. Además, no quiero seguir así, Jack. Siento que siempre estoy a punto de derrumbarme. Jack suspiró de nuevo, abrazándola un poco más fuerte como si pudiera mantenerla unida solo con su voluntad. Bien. Programemos una reunión. Hablaremos con Dano después de la primera, si nos parece bien. Puede que no podamos impedir que salve el mundo, pero podemos obligarlo a salvarse a sí mismo. ¿De acuerdo? Bien. Permanecieron juntos unos instantes más hasta que Matthew le dio una palmadita a su esposo en el brazo y él la soltó. Ella volvió a trabajar, terminando el cableado del brazo y armándolo. Mientras tanto, Jack conectó el brazo a la computadora del laboratorio, cargando e instalando cuidadosamente la programación que Shuri y Tony les habían programado. El brazo estaba terminado para la hora de la cena, brillante y resplandeciente. A Danny no le interesaba que el brazo imitara al de un humano. Pensaba que una cubierta del color de la piel se vería extraña en su forma fantasmal. Es más, Danny quería asumir el hecho de haber perdido el brazo. Danny miró a sus padres a los ojos y les preguntó si podían hacer que su brazo pareciera un auténtico invento de Fenton. Así que el brazo era plateado con los detalles tradicionales que añadían a todos sus inventos. Aunque en lugar de verde, la iluminación se volvía naranja al conectarse con los poderes de Danny. De acuerdo, dijo Danny, subiéndose a la mesa del laboratorio. Estoy listo. Quítate la camisa. A ver si te queda bien el fierro. Bien, dijo Danny, mirando la camiseta. En lugar de intentar quitársela con una mano y arriesgarse a que se le enganchara en la cabeza, tiró de la parte delantera y la hizo intangible. Luego la atravesó por el cuerpo y la dejó caer sobre la mesa junto a él. Aquí tienes, Dano, dijo Jack, extendiendo el fierro. Tenemos que asegurarnos de que te quede bien en el hombro. Tendrás que quitártelo al menos una vez al día, sobre todo para dormir. Lo sé, papá, dijo sonriendo. A ver si me lo pongo yo. Su hijo extendió la mano y Jack le entregó el forro transparente y fino. Estaba hecho de un material especialmente diseñado para que su hijo no pudiera atravesarlo fácilmente. Observaron cómo su hijo colocaba torpemente la parte interior del forro sobre su hombro izquierdo y lo extendía de modo que el material ligeramente pegajoso se curvaba sobre su piel, adhiriéndose a ella. Tardaron unos minutos en colocarlo y sujetarlo perfectamente. Ambos se ofrecieron a ayudar, pero Danny les hizo un gesto para que no se fueran, insistiendo en que era algo que debería poder hacer solo. No voy a vivir aquí contigo para siempre, ¿sabes? Lo dijo en broma, pero algo en Maddie se estremeció ante sus palabras. Parpadeó y esbozó una sonrisa. Así es, estás a punto de graduarte. ¿Ya has tenido noticias de tus universidades? No. Aunque debería ser pronto, en un par de semanas, creo. Pues mejor que nos lo digas en cuanto llegue la carta. Queremos estar allí para celebrar contigo. Igual que hicimos con Jazz. Lo haré, prometió. Finalmente, el revestimiento se adhirió suavemente a su piel. Cubrió la gran cicatriz de la cirugía, que aún estaba ligeramente roja y abultada. Desde allí, Jack tomó el brazo y se lo entregó a Danny, quien tuvo mucho más éxito al unir las dos piezas. El brazo colgaba flácidamente de su nueva cavidad. Siguiente paso. Dijo Maddie. Solo libera un poco tus poderes, como practicamos. Su hijo asintió y miró el brazo.
Al cabo de unos instantes, sus ojos brillaron de un naranja intenso y el brazo se estremeció. Todas las articulaciones se tensaron y aflojaron rápidamente. Su hijo emitió un sonido extraño ante la sensación y ambos sonrieron. De acuerdo. A ver si puedes cerrar el puño. Danny necesitó 10 intentos para cerrar el puño. Los dedos no se movían al instante. Se curvaban o se movían de un lado a otro. En su sexto intento, les mostró el dedo medio a sus padres sin querer, lo cual fue lo suficientemente gracioso como para romper la tensión. Por suerte, le cogió el truco al brazo y logró cerrar el puño. A partir de ahí, le hicieron practicar cómo levantar y soltar cosas. Su agarre era a menudo demasiado fuerte o demasiado flojo, y era evidente que necesitaba practicar con frecuencia. Sin embargo, Danny estaba muy contento con su progreso, prácticamente radiante de satisfacción al recoger el lápiz de la mesa sin romperlo. Una última prueba antes de quitarnos el brazo y darnos por vencidos, dijo Jack. Veamos qué pasa cuando te transformes. Danny asintió y saltó de la mesa. Cayó de pie y se torció el cuello. Fantasma, cantó, casi en broma. El anillo de luz blanca apareció alrededor de su cintura. La transformación, ahora familiar, ocurrió en cuestión de segundos y ahora su hijo flotaba frente a ellos. El metal del brazo había cambiado de color, como un anillo de humor. En lugar de plateado, ahora era de un naranja brulido. Parecía casi cobrizo cuando la luz lo iluminaba con precisión. Combinaba bastante bien con el color de sus ojos y era tan distinto de cómo se veía el brazo en forma humana que nadie en Amity lo asociaba de inmediato. El nuevo traje que Tony había diseñado tenía un agujero donde iría el brazo para que el nuevo brazo metálico de Danny pudiera moverse sin impedimentos. Cubría todo el forro y la tela era tan gruesa que no se veía a menos que se mirara muy de cerca y se supiera que estaba allí. «Guau», dijo Danny, extendiendo la mano para tocar el metal. «¿Te gusta?» «Sí», dijo Danny. «Quizá quiera un diseño diferente para el próximo, pero este definitivamente es un brazo Fenton, ¿verdad?» «Bien», dijo Jack. «¿Sigue funcionando igual?», preguntó Maddie. Danny cerró el puño y arrugó la cara por la concentración. «Sí. Voy a tener que practicar. No cazaré fantasmas con esto por un tiempo». Maddie se mordió la lengua para no decirle que no volviera a cazar fantasmas. Ya habían reducido el número de patrullas que Danny realizaba. Eso significaba que, cada vez que su sentido fantasmal se activaba, debía enviarles un mensaje para que se encargaran del asunto. Solo podía luchar si el fantasma superaba cierto nivel de ectoamenaza. Además, con la ayuda del señor Lancer y la financiación del Consejo de los Acuerdos, habían empezado a instalar escudos y equipo defensivo por toda Amity para proteger el pueblo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Danny cazaba menos fantasmas que nunca y contaba con más apoyo tanto de ellos como del pueblo en general. El estrés y el miedo de Maddie deberían estar disminuyendo, no aumentando. Lógicamente, sabía que su hijo estaba a salvo, incluso más a salvo. Llevaba un traje diseñado para el combate, no para el trabajo de laboratorio. Había recibido mucho entrenamiento y apoyo de otros héroes. Él iba a estar bien. ¿Y si no lo era? ¿Y si algo sucedía? ¿Y si otro Thanos decidía que la Tierra sería su nuevo patio de recreo? ¿Y sí? ¿Y sí? ¿Y sí? Quitémonos ese brazo y a la cama, dijo Maddie. Puedes llevártelo mañana a la escuela para que te hagas una idea de cómo te sientes. Pero quítatelo y descansa a la hora del almuerzo. Lo haré, prometió Danny de nuevo. Gracias, mamá, papá. Este brazo va a estar genial. No nos agradezca solo a nosotros. Fueron sobre todo Shuri y Tommy, dijo Jack. Ya lo sé. Yo también les agradeceré. Este fin de semana. Oye, mañana después de la escuela podemos probar las armas de esta cosa. Si no estás dolorido o cansado, dijo Maddie sonriendo. ¿Y si terminas tu tarea? Cielos. Dijo Danny, poniendo los ojos en blanco con buen humor. Danny aceptó ayuda para quitarse el brazo tras transformarse de nuevo en humano. Pero luego tomó ambas partes del brazo y flotó desde el laboratorio hasta su habitación. Sus padres vieron cómo sus pies desaparecían por el techo. Todavía no puedo creer que nunca nos dimos cuenta de que estaba haciendo eso, dijo Jack. No nos dimos cuenta de muchas cosas, Jack. Los estamos notando ahora. Vámonos a la cama nosotros también, dijo Maddie, agarrando la mano enguantada de su marido.
Subieron las escaleras y salieron del laboratorio, dirigiéndose al dormitorio principal, que estaba en la planta baja, justo al lado de la sala. Jack se duchó primero, quitándose rápidamente el sudor del mono, algo que ambos científicos ya conocían bien después de tantos años. Maddie se duchó rápidamente, lavándose de pies a cabeza. Salió de la ducha, escurriéndose el pelo con una toalla para que no le empapara la almohada. Se miró en el espejo y notó las ahora eternas ojeras. Ella parecía vieja. Y cansado. Terminó de secarse y se puso el pijama. Su marido ya estaba en la cama, hojeando una revista de fantasmas. Le sonrió mientras se subía a su lado. Ella intentó devolverle la sonrisa. Llamamos a Tony por la mañana, justo después de que Danny se vaya a la escuela, dijo en voz baja. Creo que ambos necesitamos hablar de esto con alguien. Tienes razón, dijo. Le dolió un poco admitir que lo necesitaba. Tenía un doctorado y un cinturón negro de noveno dan. Sabía cómo manejar el estrés y el peligro. Al menos eso creía. Buenas noches, Maddie. Jack, te quiero. Yo también te amo.